Y hoy vamos a tener una charla respecto a las principales estrategias para la agrologística, ¿sí? Desde diferentes visiones, desde diferentes entidades gubernamentales. De nuevo, hoy tenemos con nosotros a Elianet, a quien le agradecemos por por darnos siempre este espacio y con quien hemos venido trabajando muy cercano durante todo el año en diferentes iniciativas. A Jorge Aya, con quien también estamos trabajando algunos proyectos que seguramente van a beneficiar al sector agrícola, como es un sistema de información para obtener y conectar a todo el sector agrícola, poder tener visibilidad de las capacidades agrícolas, poder ayudarle a todos a tomar decisiones con información que todos compartimos, y con Ricardo Aristizábal de la Agencia de Desarrollo Rural, con quien también venimos teniendo una relación muy cercana en diferentes proyectos de identificación con códigos de barra a los agricultores, con unos procesos de formación. Entonces, de nuevo les agradezco a todos ustedes. Voy a hacer una breve introducción de los perfiles de nuestros panelistas del día de hoy. Elianet Gómez, siempre iniciando por nuestras mujeres del grupo, que nos alegra mucho que siempre tengamos esta participación femenina en este tipo de eventos. Elianet Gómez cuenta con una maestría en estrategias territoriales y de ambiente del ámbito local de la Universidad Huelva de España, espero la haya dicho bien. Es especialista en Ingeniería Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. También es ingeniera de alimentos de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector agrícola y actualmente se está desempeñando como profesional en la gobernación de Boyacá, Secretaría de Desarrollo Empresarial. Está liderando un proyecto que nos encanta y que queremos hoy de nuevo que nos cuentes un poquito, Elianet, qué hace Territorio de Sabores, Boyacá, Territorio de Sabores, y cómo todo esto se sincroniza con la iniciativa de agrologística. Muchísimas gracias, Elianet, por participar. A continuación, nuestro siguiente panelista, Jorge Aya, es ingeniero civil, graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes proyectos que aportan al crecimiento agrícola y actualmente es el responsable de eje de infraestructura de transporte, logística y servicios públicos de la RAPE Región Central. Y finalizamos nuestros panelistas con Ricardo Aristizábal. Él es ingeniero agroindustrial, está enfocado en el mejoramiento de procesos comerciales y de abastecimiento, promoviendo la estructuración de alianzas estratégicas que permiten la sostenibilidad de los agronegocios. Cuenta con una maestría o con un magíster en Supply Chain Management. Es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, especialista en gestión energética y ambiental de la Universidad de La Salle, e ingeniero agroindustrial de la Universidad Gran Colombia. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector agrícola y actualmente se desempeña como gestor de comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural. A ustedes tres, a Elianet, a Jorge y a Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nuevo, nuestro objetivo es entender cuáles son las principales estrategias que ustedes y sus entidades desde las diferentes vertientes en las que están trabajando nos articulamos en conjunto para mejorar y ser mucho más eficientes en nuestros procesos logísticos. Entonces, vamos a tener unas preguntas. Y por favor, todas las personas que quieran hacer preguntas adicionales las pueden dejar en el chat y al final de nuestro panel que ya tenemos preparado, pues vamos a atender todas sus preguntas e inquietudes. Entonces, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, que es: ¿cómo considera que se encuentra el panorama logístico de la agroindustria actualmente? Entonces, Elianet, te damos la palabra para que nos ayudes contestando esta pregunta. Bueno, pues Giovanni, buenos días. Un saludo para Jorge y un saludo para Ricardo y para todas las personas que nos acompañan hoy en el panel. Y pues bueno,
la pregunta que tú haces es una pregunta, digamos, compleja, es una pregunta que nos ha ocupado durante muchos años, no solamente durante este tiempo pues de pandemia, sino quienes hemos venido trabajando con la agroindustria, entendida pues como todas sus etapas, pues siempre hemos estado ocupados de mirar cómo mejorar los aspectos logísticos. Sin embargo, digamos, hay muchos retos en estos temas. Nosotros, desde la gobernación de Boyacá, desde Boyacá Territorio de Sabores, somos un programa que nos ubicamos en el fortalecimiento de los últimos eslabones de lo que tradicionalmente se ha conocido como las cadenas productivas. Es decir, las empresas que agregan valor, las empresas que transforman esos productos, esas materias primas agrícolas. Y allí pues el reto siempre ha sido buscar de manera oportuna en precios, en cantidad y en calidad las materias primas para las industrias locales. Fíjate que en lo local a veces hay unas dificultades en conseguir la materia prima, por ejemplo, en el caso de la industria láctea. Presenta la situación de que a pesar de que Boyacá es un departamento muy importante en términos de producción de leche, los mayores volúmenes de leche y la mejor calidad de la leche se va para las grandes empresas en Bogotá o en la Sabana, ¿no es cierto? Y la industria local se queda de alguna manera desabastecida de la leche de mejor calidad. Esto, digamos, tiene también la condición de que pues es una oportunidad para el microfundio en el departamento, pero también, digamos, tiene esos mismos retos de poder trabajar lo que significa, por lo menos en la cadena láctea, la cadena de frío, la formalidad para el abastecimiento, la cantidad de leche para la industria local. Y así pasa con algunas otras materias primas en el departamento. Entonces, pienso que uno de los retos que persiste en la agroindustria es organizar la proveeduría local, lo que llaman la primera milla, ¿sí? De todos modos, aquí tenemos muchos temas que todavía articular y a veces el hecho de estar cerca no significa que lo estemos haciendo de la manera más eficiente que podría hacerse. Entonces, en términos generales, pienso que ahí hay unos retos importantes en los que todavía debemos unirnos interinstitucionalmente e interdisciplinarmente para poder apoyar y mejorar estas condiciones de logística de la agroindustria. Elianet, muchísimas gracias. Muy importante todo lo que tiene que ver con la organización interinstitucional, todo lo que tiene que ver con la organización de la primera milla. Y ahora le doy paso a Jorge y le hago la misma pregunta. Y yo creo, Jorge, que dentro de la RAPE y los proyectos que estamos desarrollando, ayudamos a resolver un poco los retos que nos ha planteado Elianet de esa organización de esa primera milla. Entonces, Jorge, te doy la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Pues un poquito para no repetir lo que dice Leonel, que tiene toda la razón. Básicamente lo que tenemos nosotros en tema de agroindustria en la región son brechas muy grandes. Tenemos unos productos, la palma, que tienen, digamos, un desarrollo agroindustrial impresionante. Pues la mayoría de las personas que tienen desarrollo en industria en nuestra región básicamente tienen que ver con exportación o tienen que ver con cumplimiento de estándares para exportar. En lo local, como lo decía Leonel, pues tenemos un problema muy, muy difícil de resolver, o un problema que tenemos que empezar a resolver porque tenemos una falta tenemos un problema cultural, diría yo, una falta de control, de seguimiento de estándares, de cumplimiento de especificaciones. Y digamos que nos hemos acostumbrado en lo local a que las ventas sean por vista. Uno compra el producto porque tiene una desconfianza muy grande con sus productores, porque es que lo que no tiene calidad va en la mitad del bulto, porque no estamos acostumbrados o no tenemos la cultura de la virtualidad, de comprar a través de especificaciones, no tenemos digamos, la costumbre de garantizar calidad de productos. Entonces, esas brechas en lo local nos han generado un problema muy complicado en el que entran los intermediarios a comprar o a garantizarle a ciertos industriales un producto, pero pues van allá, tienen que ir a la región a seleccionar, a comprar una pequeña parte de la producción y esa intermediación lo que ha generado básicamente es pues una disminución de la
rentabilidad de nuestros productores. Un poquito la idea nuestra a través del sistema de información es llevarle a los productores pues esa virtualidad, esa capacidad de no es el campo un sitio solamente de subsistencia, sino que se requiere planear y tener, digamos, todos los argumentos para cumplir especificaciones y poder encadenarse en alguna actividad productiva industrial que garantice que sus productos no lleguen al garete a venderse por si está bueno o malo el negocio, sino que ya tengan una persona, un destino, una industria que se los compre, que digamos que tengan la posibilidad de invertir, que sepan que les van a comprar antes de producir, y no lo que está pasando que pues cultivan la papa, cultivan sus productos y es una incertidumbre total quién o dónde va a hacer generarse la comercialización de esos productos. Entonces, la idea nuestra es un cambio cultural hacia el cumplimiento de estándares, hacia el cumplimiento de calidad que les permita llegar a la agroindustria. Eso es lo que necesitamos hacer, y digamos que ese cambio cultural requiere herramientas, y estas herramientas, como el sistema de información, pues lo que permiten es disminuir las brechas que tenemos en esas actividades productivas que en este momento se hacen de manera artesanal. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Tomé nota de algunas cosas muy interesantes, que es, lo dijiste varias veces, es un cambio cultural que tenemos que hacer dentro de toda la agroindustria. Tenemos que garantizar calidad. Y hay algo que dijiste, que al final los intermediarios, mi lectura de esta y otras conversaciones es que los intermediarios hoy día generan valor, ¿sí? Hoy día el intermediario hoy no lo podemos decir, bueno, el cultivador o el señor que está en la finca va a llegar a hacer la comercialización directa a los grandes superficies o a las grandes industrias, porque no estamos garantizando unos temas de calidad, no estamos garantizando unos temas de inocuidad, bueno, de empaques y una cantidad de restricciones o de oportunidades que tenemos de mejora desde la primera milla, desde el cultivo. Entonces yo creo que esas capacidades son de esas las que tenemos que empezar a desarrollar, a tecnificar, a gestionar ese cambio en cada uno de los agricultores, para que empecemos a crecer el campo desde ese primer eslabón. Muy interesante el planteamiento, Jorge, que tú nos haces. Y también entonces le hago la pregunta a Ricardo. ¿Cómo ven el panorama logístico de la agroindustria desde la Agencia de Desarrollo Rural? Bueno, Giovanni, buenos días a Lianet primero que todo, a Jorge Eduardo. Bueno, yo creo que un paneo un poco a nivel de Estado, Giovanni, y a las demás personas que están conectadas, es que el indicador de desarrollo logístico que entrega el Banco Mundial para el 2018, pues digo que Colombia está en el puesto 54 después de estar en el 96. Pues eso, obviamente, si vamos a la información, pues permite evaluar un desempeño bastante considerable, ¿no? Eso no significa que seamos el mejor país, pero significa que sí vamos, parece ser, por el rumbo adecuado. El del 2020, pues quién sabe cómo estará, todavía no está disponible, pero sí es importante también mencionar otros estudios, por ejemplo, que ENP ha hecho, y es importantísimo ponerlo sobre la mesa porque Lógica y las demás entidades que estamos acá podemos tener un rol importante. Le preguntaban a las personas que hacen parte de la cadena de valor, bueno, ¿cuáles son las dificultades en logística? Y el 32% decía, no, es que no tenemos zonas adecuadas de carga y descargue. Seguidamente, la infraestructura vial tenía un 22% de peso, y el 17% decía que había falencias en el talento humano enfocado al abastecimiento y la logística, que es un punto crítico, ¿no? Entonces, pues, esos son como entradas donde uno permite enfocar esfuerzos. Sin embargo, otras cosas positivas es que en el país están desarrollando grandes nodos logísticos, sí, grandes parques donde los estamos viendo. Por ejemplo, acá en Cundinamarca, pues constantemente se está expandiendo hacia la sabana esos parques donde hay almacenamiento, donde hay centros de frío, donde hay distribución. Y bueno, yo creo que también por ahí es la optimización de algunos recursos. Datos también de valor en el indicador de calidad de vías que está disponible más o menos del 2014, donde menciona que Colombia está en el puesto 130, pues eso nos deja también muy mal parados, porque pues la logística nos dice que estamos desarrollando ciertos ítems
que nos hacen competitivos, pero las vías van a seguir siendo un cuello de botella para nuestro país. Estamos pues de la mitad de tabla hacia abajo en el tema de calidad de vías. Entonces, yo creo que también es señal de dónde enfocar recursos, ¿no? Otra cosa que me parece supremamente crítico para todos los agroemprendedores, para los agronegocios, y es el tema, por ejemplo, de abastecimiento nacional y abastecimiento internacional. Dice que para que un proveedor en este país entregue su producto a su aliado comercial se demora 76 horas, o sea, estamos hablando de casi 3 días. La verdad no podría decir si eso es bueno o malo dependiendo del negocio, pero en promedio 76 horas es mucho tiempo. Y ahora pues hablando del tema de exportación, Colombia está muy quedado en sus procesos de salida de país. Estamos demorándonos 112 horas para poder exportar nuestro producto cuando países como Perú o México están 3 o 4 veces por debajo en ese número. Entonces, viéndolo así, hay todas las oportunidades de mejora. No estamos realmente tan mal, pero pues los números son importantes tenerlos en cuenta. Y para cerrar con dos cositas, una logística, un proceso de abastecimiento inadecuado, pues nos va a dar mermas, nos va a dar pérdidas, el tema de tiempos, y todo eso es recargo en costos, ¿no? Al final nos hace competitivos, se nos rompe el negocio, no nos vuelven a pedir, entonces eso es fundamental. Y para traer a colación tanto lo que mencionó Eliani como Jorge, este tema y tú también, Giovanni, lo mencionaste, que si no se cuenta con un proceso bien establecido, pues esos vacíos o esas brechas que hay en el tema logístico va a permitir la entrada de nuevos actores, y jalonamos el tema del intermediario, donde él sí va a llegar con su camión, sí va a llegar con sus facilidades, y pues al final va a tener ese rol preponderante, porque pues si es el que nos ofrece la salida de nuestros productos hasta Bogotá, pues al final vamos a tener que usarlo, ¿no? Entonces pues digamos a grosso modo desde la agencia nosotros pues consideramos que si hay serios espacios donde podemos ingresar y ayudar a que los agronegocios sean más competitivos desde el nivel logístico. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante las cifras que has compartido con nosotros el día de hoy y datos muy interesantes como las zonas de carga y descargue, la formación en temas logísticos, las vías, el abastecimiento nacional e internacional y cómo mejoramos. Aquí están planteados ya prácticamente los retos que tenemos en cuanto a agrologística. Ahora quiero pasar, ya que tenemos como un contexto y ya tenemos identificados cuáles son los retos, yo quisiera preguntarles cuáles son o quiénes son los involucrados o los responsables para asumir estos retos. ¿Qué creen que deberían ser los diferentes eslabones, las entidades gubernamentales para poder responder a estos retos? Entonces, le doy la palabra ahora a Jorge para que nos ayude con esta pregunta y luego damos la ronda con Ricardo y cerramos con Elianet. Pues con la información que nos entregó Ricardo, si no estoy mal, pues si tenemos un déficit importante en el tema de formación, yo creo que el gobierno, especialmente, digamos, las personas y los estamentos que tienen que ver con la tecnificación y con la generación de capacidades en el campo, pues tienen un rol fundamental. Ahí tenemos muchos problemas, muchas cosas que resolver, pero si el problema básicamente es de formación, pues el gobierno sería, digamos, en este caso, digamos, no sé si son las OMATAs o quiénes serían los entes que están encargados de generar capacidades técnicas y generar capacidades en nuestros productores. En general, digamos, la formación a todo nivel debemos desarrollarla nosotros, las empresas, digamos, del Estado en primer lugar y, claro, en combinación con la academia. Ese es un punto muy importante porque podemos tener todas las herramientas que queramos, pero si no las sabemos manejar, pues nos da igual. Entonces, tecnificar es importante, pero que la gente sepa y tenga la capacidad de utilizar eficientemente las herramientas, pues es fundamental. Entonces, yo veo que el gobierno es uno de los llamados a poner aquí inversión importante en el desarrollo, especialmente de la formación humana y, claro, de la infraestructura. No solamente la infraestructura vial, evidentemente, pues el desarrollo de la red terciaria
para nosotros es prácticamente desconocida, pues no, sabemos que son muchas vías, pero no sabemos el estado que tiene en este momento, pero también tenemos un retraso muy importante en la infraestructura de conectividad, el tener posibilidades de tener sistemas de control, de poder hacer monitoreo, esa infraestructura de conectividad y de información que no llega al campo, pues no le permite a los compradores y a los comercializadores conocer la calidad y los procesos que están desarrollándose en el campo, y por lo tanto tienen que enviar, o un intermediario les garantiza o les ofrece ir allá y ver cómo se está generando y si le sirve o no en su cadena productiva. Entonces, los gremios aquí, los gremios de las diferentes cadenas productivas deben ser muy partícipes en generar esas metodologías y todas esas herramientas que se requerirán en los productores para lograr suplir esas especificaciones, esas necesidades de calidad. Yo veo realmente que pues la logística la hacen los privados, los productores, pero la participación de los gremios y en asocio con el Estado, generando formación y generando herramientas, nos va a permitir mejorar mucho esos problemas que tenemos. La infraestructura fundamental, la conectividad, se requiere mucha investigación y desarrollo. Nosotros estuvimos trabajando con el Meta un caso de la piña. Ellos querían exportar piña, pero pues las condiciones en las que cultivamos, la cantidad de glucosa que genera la piña del Meta no las hace competitivas para lograr a mercados internacionales, y eso requiere investigación y desarrollo. Necesitamos conocer qué hay que sembrar y qué insumos debemos proveerle a nuestros productos para que logren cumplir especificaciones del exterior. Pero, digamos, en general, la mano, digamos, la deuda grande que tiene con el campo colombiano, pues la tiene el gobierno. Muchas gracias, Jorge. Sí, entendí entonces que gobierno, agremiaciones, y vuelvo y traigo algo de lo que Lianet nos decía hace un rato, la organización interinstitucional, ¿sí? Muchas veces nosotros desde Lógica como rol facilitador como o articulador de actores, nos hemos dado cuenta que hay muchas iniciativas muy similares, pero trabajando de forma independiente. Y son instituciones de gobierno, son agremiaciones, son asociaciones, son centros de investigación. Entonces, al final, yo creo que aquí hay un tema bien importante, que es cómo nosotros logramos mapear o articular las diferentes iniciativas para que no se repitan esas acciones y más bien se conviertan en aprendizaje y evolución de las acciones. Hace un par de semanas, con la RAPE Región Central, estábamos hablando de una iniciativa que está desarrollando Lógica con el Banco Interamericano de Desarrollo, de análisis de pérdida y desperdicio de alimentos en plazas de mercado, ¿sí? Y en una de estas reuniones, pues nosotros dimos visibilidad y ya articulamos al BID, a la RAPE y a nosotros para darle continuidad, porque la RAPE no tenía visibilidad de estas acciones y van a volver a empezar con un proyecto muy similar al que nosotros ya ejecutamos. Entonces yo creo que aquí lo importante es también uno lograr dar esa visibilidad para sumar esfuerzos y que no se repitan estas acciones que ya se han venido ejecutando en el pasado, perdiendo recursos y perdiendo tiempo. ¿Listo? Entonces yo creo que de nuevo, Lianet, llamo a ti, te traigo a ti con un tema de articulación interinstitucional. Entonces, ahora le doy paso a Ricardo para que nos ayude con su visión de quiénes serían los involucrados, responsables y acciones para asumir estos retos que hemos planteado. Joanne, no, definitivamente Jorge ya hizo un paneo, o sea, concuerdo totalmente que es un tema del gobierno en cabeza, viene la academia con un rol también pues fundamental, como lo mencioné ahorita en la intervención. El tema de los aliados comerciales también creo que tienen cabida, y
por supuesto, las organizaciones. Entonces, pues voy a empezar como un poco a desglosar cómo lo veríamos nosotros desde las intervenciones. Mintrasporte tiene unas convocatorias pues, que digamos, abren de forma periódica para categorizar algunas vías terciarias, donde los municipios plantean pues cuáles serían, digamos, esos recursos que se necesitan para algunas intervenciones, incluidos placa huella. Bueno, yo creo que Mintrasporte obviamente es llamado al ejercicio. Agricultura, con sus diversas agencias y entidades adscritas también, por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio hace parte de presidencia, somos como unos hermanitos, unos primos. Ellos pues sí tienen, digamos, dentro de su alcance misional poder que los proyectos impulsen este tema de vías y conectividad, que creo que Jorge no lo pudo mencionar mejor. No ganamos nada pues dando vías, pero pues si no tenemos a quien generar preventas de esos productos. El tema de la academia con la apropiación del conocimiento. Yo pues también llamo y hago la cuña, tiene lógica X, NDX, que creo que es algo clave para ese talento gratuito que puede ser en muchos casos. Yo por ahí hice un curso y me emocioné, me apasioné tanto que decidí hacer mi magíster en el tema. Entonces, yo creo que los recursos están a la mano, pero efectivamente si no tenemos el computador o no tenemos el celular, pues la apreciación de Jorge es válida, se va a romper la dinámica, ¿no? O no le va a poder ni siquiera decantar esa información hasta estos productores para alcanzar el conocimiento. Entonces, también es fundamental que llevemos eso. Los aliados, ¿por qué los menciono? Porque muchas veces los aliados tienen la disponibilidad de los recursos, ¿no? Los aliados pueden tener sus centros logísticos muy cerca, tienen unos vehículos, y pues ahí cuando se generan estos encadenamientos, pues también se puede poner sobre la mesa la disposición de ellos. En una de las otras preguntas que vamos a tener, pues ahondo en el tema de que comprar un vehículo o pedir un vehículo o una infraestructura no es exactamente la mejor decisión. Hay otra forma de apalancarse en los recursos y las facilidades disponibles. Y por último, pues la total dedicación o digamos, apertura de puertas de parte de las organizaciones, pues porque ellos al final son los principales involucrados, y también hay casos donde me imagino que a Jorge le ha pasado, o Elianet, donde pues una organización es muy cerrada a propuestas nuevas, a innovaciones, y la gente simplemente dice no me interesa, quiero seguir con lo mismo. Entonces pues también es el cambio de chip que creo que también se había mencionado en otro momento. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Y muchas gracias por traer a colación todo lo que tiene que ver con el tema de formación, porque yo creo que esto es un cambio cultural, esto es un cambio literalmente que todos tenemos que hacer. No solamente el gobierno tiene la responsabilidad, sino todos los actores que hacen parte de las cadenas de valor. Y aquí, por ejemplo, como lo dijo Ricardo, Lógica tiene una plataforma que pueden entrar a buscarla, y ahorita les vamos a dejar el link en el chat, que se llama Lógica X, donde ustedes de forma gratuita pueden obtener conocimiento en temas relacionados con logística. Hay un tema específico de gestión de inventarios, hay unos temas de logística agrícola sostenible. Entonces yo creo que todos estos temas son granitos de arena que todos estamos poniendo para cambiar el chip y empezar a tecnificar y a dar visibilidad de estas buenas prácticas y de cómo podemos empezar a industrializar un poco más nuestra industria. Me parece también muy interesante el planteamiento que hace Ricardo de los aliados comerciales, de cómo se desarrolla el agro involucrando a los aliados comerciales, porque específicamente al final son esas conexiones las que necesitamos hacer mucho más eficiente nuestras redes. Elianet, entonces ahora te doy la palabra. Giovanni, qué pena. ¿Se te está yendo como la señal en una interferencia o es mi impresión? No, ya es que había una interferencia de alguien, pero ya. Les invito a todas las personas que tienen preguntas que las vayan dejando en el chat, por favor, y al final de este panel vamos a contestar como las preguntas, ¿vale? Entonces, Elianet, te doy la palabra a ti para que nos ayudes a complementar ya las intervenciones de Jorge y de Ricardo.
Bueno, pues digamos que esa es una pregunta que permanentemente pienso que todos debemos hacernos. Nosotros, en el caso de Boyacá Territorio de Sabores, al estar en un nivel departamental, estamos en un nivel intermedio. Y a mí me parece que la palabra clave en este sentido es colaboración. Es una palabra que también se utiliza mucho con lógica, ¿no es cierto? Y que nosotros a veces hablamos de alianzas y demás, pero en términos generales es colaboración. Me parece a mí también que es importante, sobre todo, digamos, en este nivel intermedio en el que debemos estar en contacto con, en el caso de Boyacá, 123 municipios, un sector agropecuario en el departamento de Boyacá que tiene un peso específico, digamos, muy fuerte, y una agroindustria que tiene que emerger en medio, pues, digamos, de estas oportunidades también, pero de estos retos. La articulación que nosotros podamos hacer y colaboración con los ministerios es fundamental. Yo sumaría a esto al MINTIC y sumaría a esto al Ministerio de Comercio. Sin duda, digamos, los empresarios son muy flexibles. Los empresarios, y sobre todo en este año, en esta, digamos, dinámica de pandemia, ellos han demostrado que tienen que tienen la capacidad de interpretar rápidamente, de adaptarse para poder sobrevivir y presentar, digamos, soluciones, sobre todo en el área de alimentos. Digamos, algo fundamental durante la pandemia es que no podemos parar de comer, ¿cierto? Ningún día. La alimentación, digamos, es fundamental y los empresarios que proveen alimentos han solucionado de alguna manera todos los retos que se han venido presentando. Entonces ellos han venido haciendo alianzas entre ellos mismos. Tal como tú decías, de pronto la idea no es salir a comprar un carro, sino que venga, yo tengo aquí unos puntos de venta y yo tengo un carro que se devuelve vacío o que no va completo. Venga, unimos el queso paipa con la cerveza artesanal de aquí en Boyacá, por ejemplo, y hagamos unos kits para vender en fechas especiales. Unamos aquí una capacidad de bodegaje que tenemos para el queso madurado, por ejemplo, que digamos en algún momento pues hubo un sobrestock un poco complicado, digamos, los empresarios en su colaboración entre ellos mismos también han logrado, digamos, soluciones importantes que es bueno que nosotros tengamos también los ojos abiertos para ver y apoyar. Pero sin duda sí tenemos una responsabilidad como instituciones y como Estado independiente del nivel en el que estemos. Nuestra responsabilidad sí es también apoyar, ayudar a generar herramientas que faciliten a los empresarios la generación de competencias, ¿cierto? De competencias en términos de decir, si los negocios ahora son digitales, ¿cuáles son las competencias que deben desarrollar nosotros como funcionarios, digamos, o como facilitadores en el rol que estamos, y nuestros empresarios también para que puedan acceder a estas nuevas formas de comercio, a esa nueva dinámica del consumo que hay y a esa nueva logística que se reconfigura en ese sentido. Entonces, por eso pienso que el MINTIC también es fundamental en ese sentido por una parte, pues obviamente la conectividad, que es, digamos, como el equivalente a las vías, hablando de estos temas, pero también hay que aprender un montón de cosas que de pronto no es tanto por la vía digamos, de una academia en términos, digamos que los empresarios no tienen el tiempo a veces como para hacer un diplomado muy largo, para hacer, digamos, un curso grande, ¿no es cierto? Nosotros mismos buscamos puntualmente lo que vamos requiriendo, vamos generando la competencia de lo que necesitamos. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que también es fundamental ese trabajo y nosotros, por ejemplo, en el departamento de Boyacá también trabajamos bastante con las agencias de desarrollo económico local, las ADEL, por ejemplo. Para un departamento como nosotros que tiene 123 municipios, gestionar 123 alcaldes es un reto realmente gigante, ¿cierto? Pero nosotros tenemos en el departamento agencias de desarrollo económico local que nos sirven para agrupar los intereses subregionales como en comunes y tener un diálogo un poco más organizado y un apoyo adicional a la gestión, que también es un poco la labor que Lógica hace y que nos facilita. Nosotros hemos entendido también que, por ejemplo, trabajar los temas como los códigos de barra son importantes. El código de barra tiene una importancia que va mucho más allá de que el producto sea leído en caja. El código de barra es como la célula, ¿cierto? Como la unidad de ese rompecabezas que ayuda a que más adelante tengamos un ejercicio de trazabilidad
que ayuda a que con esa información que se va reuniendo tengamos un mejor entendimiento, no solo nosotros, sino ojalá en un corto futuro, en un futuro próximo, los empresarios. Entonces, pienso que son temas que nosotros podemos ir trabajando y debemos ir haciendo, que de hecho pienso pues que lo estamos haciendo porque las instituciones que estamos aquí en este momento representados, muchos de los que nos acompañan en el foro, pues están acá porque sin duda están tomando acción sobre estos requerimientos y necesidades. El mapeo y digamos el conocimiento, el diálogo un poco más cercano entre nuestras estrategias sí es importante, porque a veces cuando tenemos tanta información, tantas fuentes de información, pues no somos capaces un poco de gestionarlas y sí debemos encontrar una manera más eficiente de mirar cómo nos alineamos con ADR, de mirar que la RAP está muy cerca a nuestro departamento, por ejemplo, y que tiene también muchas acciones súper importantes, cómo hacemos un acercamiento un poco más, digamos, cercano, un diálogo un poco más fluido yo sé que lo tenemos, pero sé que también la cantidad de temas, pues digamos, es gigante y ahí el arte nuestro tiene que ser, pues poder buscar esos momentos de encuentro y esas estrategias que nos permitan llegar de manera un poco más efectiva a solucionar estos aspectos de nuestra agroindustria. Muchas gracias, Elianet. Estoy aquí tomando nota de unos temas que me parecieron súper importantes y es, por ejemplo, todo lo que hablaste tú en colaboración, ¿sí? Y definitivamente la articulación entre actores, la confianza que se tiene que desarrollar entre los mismos, pues realmente permite que todos los actores evolucionen a la par y no solamente que unas industrias específicamente se desarrollen más que otras. Y quería complementarte algo que no hemos mencionado y que me das pie con tu intervención del código de barras. Nosotros desde Lógica y desde los convenios que tenemos con Boyacá Territorio de Sabores a través de la Casa de Boyacá, con la Agencia de Desarrollo Rural y con la RAPE Región Central, a través de cualquiera de estas tres entidades, tenemos unos convenios suscritos donde ustedes, como actores de la red de valor del sector agrícola, pueden acceder totalmente gratuito o a través de estos convenios al beneficio de los códigos de barra, ¿sí? Aquí hay dos principales beneficios para ustedes en el sector agrícola. Número uno, hay un código estándar que se llama el GLN, que es el número de localización global, y el cual en una certificación como la de Global Gap es homologado o se requiere acceder a este código estándar para poder tener la certificación Global Gap. Y el otro es el código de barras para productos, para poder identificarlos desde, como lo llamamos nosotros, desde la finca hasta la mesa. Entonces, a través de cualquiera de estos tres convenios que tenemos de nuevo, con Territorio de Sabores, con la Agencia de Desarrollo Rural y con la RAPE Región Central, les podemos dar este beneficio. De nuevo, al final lo que nosotros queremos con este beneficio es iniciar procesos de implementación de trazabilidad para poder garantizar ese seguimiento detallado de cada uno de los productos en las diferentes cadenas de suministro, redes de valor. Actualmente, por ejemplo, estamos terminando un proyecto con Fedepalma donde ellos ya van a empezar un proceso de implementación de trazabilidad. Y esto me lleva al siguiente tema que tenemos dentro de nuestro panel. Es ¿cómo creen ustedes que implementar un sistema de trazabilidad mejoraría los procesos de cosecha, distribución y exportación de productos? Esta vez iniciamos con Ricardo, luego Elianet y luego Jorge. Bueno, Giovanni, realmente considero que es algo indispensable, ¿no? La cadena de valor hoy en día, con esos múltiples actores, con unas cadenas tan extensas, pues el tema del manejo de la información es crítico.
Entonces, pues definitivamente pensar que somos los únicos proveedores que le estamos vendiendo a determinado supermercado, pues estamos minimizando el impacto de lo que se ve realmente en las ciudades o en los centros poblados. Entonces, pues fundamental tenerlo. El tema de la trazabilidad en ambas direcciones también es algo súper poderoso, ¿no? Que si tenemos una crisis sanitaria o una crisis de contaminación microbiológica, pues el comprador pueda inmediatamente identificar el lote, identificar el proveedor, pues a nivel alimentario obviamente nos da todas las herramientas para tomar decisiones de forma muy rápida. ¿Qué otra cosa te iba a mencionar? El tema, por ejemplo, a nivel de ADR, que la gente, y lo repito, que la gente nos pide infraestructura en los proyectos, en nuestros proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, nos piden centros de acopio, nos piden termoquín, nos piden carros de estacas, pero a la hora del té se simplifica que la logística el abastecimiento está segmentado solamente en tener los bienes. Realmente no vemos que es un proceso, ¿no? Que es un sistema que viene acompañado de muchas cosas. Les cuento que antes de tener la membresía con Lógica, en ninguno de nuestros proyectos se pidió un código de barras, ¿sí? O la gente también minimiza que necesitamos un INVIMA como un tema de control de calidad, pero no es un tema distinto a la logística. Entonces, a lo que hoy es que muchas veces nosotros tampoco como gestores de entidades públicas estamos llevando esa necesidad. La gente desconoce obviamente el proceso, pero entonces sí es clave que dentro de todas las intervenciones que nosotros podamos llegar a decirle, hay algo más allá de la cosecha, hay algo más allá de la poscosecha. Si usted no tiene un proceso logístico bien estructurado, que yo les decía ahorita, no tiene que ser propio, puede ser tercerizado, nadie dice que pagar un flete sea malo, nadie dice que pagar una bodega de congelamiento sea malo, pero pues eso tiene que estar muy bien justificado. Entonces, la invitación es a las personas que están acá, si pueden llevar el mensaje que estos proyectos, estos vehículos que nosotros tenemos de financiamiento sean usados en su mayor capacidad, ¿sí? Y tenía pues también anotado hablar de nuestra membresía ecológica, pero pues bien ya lo agotaste. De todas formas también la invitación es que si ustedes tienen organizaciones en territorio que necesiten códigos de barra para lograr que sean proveedores de ustedes, porque acá veo que hay varios compradores de entidades, pues a través de nuestra membresía, bueno, también de la gente de Boyacá y de la RAPE, pues se pueden canalizar esos recursos para que los productores no tengan que incurrir en este gasto, que obviamente pues se vuelve considerable cuando es a volumen. Entonces, pues, digamos, cierro con eso, Giovanni. Es importante que la gente interiorice la necesidad de la logística como un proceso clave dentro de nuestro proceso productivo. Muchas gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Entonces ahora le doy la palabra a Elianet. ¿Cómo crees que un proceso de trazabilidad mejoraría los procesos de distribución, cosecha y exportación de productos? En tu caso, yo creo que esto es bien importante porque tú tienes un segmento ya donde realmente necesitan implementar procesos de trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. Exactamente. Digamos que estando nosotros ubicados en el trabajo con las empresas de valor agregado, de alimentos procesados, pues aquí, digamos, las empresas están mucho más de cara a las diferentes necesidades del consumidor, a un consumidor que hoy demanda estar mejor informado sobre lo que voy a comprar, desde dónde viene, cuál es el camino que ha transcurrido, ¿no es cierto? Y lo que Jorge comentaba en su primera intervención, la calidad. Es decir, si yo compro un producto y lo compro por un medio electrónico, por cualquiera de las plataformas, digamos, que hoy en día hay, porque, digamos, el consumidor tiene hoy la posibilidad de gestionar muchos canales de comercialización, digámoslo, y de tomar una decisión de manera diferente, pues el tema de la confianza en la calidad de lo que está comprando es fundamental. Entonces allí también, digamos, el tema de trazabilidad puede dar cuenta de que ese consumidor diga, ok, entonces yo estoy aquí comprando, no sé, unas brevas en almíbar, ¿cierto? Que las he conseguido y puedo estar enterada que este producto viene de un cultivo en Chita, en Boyacá, ¿no es cierto? Y que desde allí fue, digamos, su proceso de poscosecha, luego tuvo tal
tales y tales etapas, fue procesado, vamos a poner en Duitama, y desde allí distribuido a diferentes canales de comercialización. Entonces, conocer esta información es importante, y también el empresario se puede ubicar en conocer, hacer una mejor gestión de sus proveedores, ¿cierto? Y una mejor gestión hacia adelante en su distribución y en la información que entrega al consumidor. Entonces, yo creo que en ese sentido la trazabilidad es fundamental, y además que porque el empresario de alimentos procesados también tiene que pues digamos, asumir todo el cumplimiento normativo que acompaña a este sector en el país, ¿no es cierto? Tú mencionabas, Ricardo, los registros sanitarios de INVIMA. Pues eso, digamos, es un tema que, ok, el registro, tú adquieres el registro sanitario que vale una cantidad de plata considerable. Nosotros por eso en Territorio de Sabores apoyamos haciendo convenios con INVIMA para que un empresario del sector lácteo pueda tener un registro sanitario que vale 5,5 millones para un yogur, y otra vez 5,5 millones para un kumis, otra vez 5,5 millones para unos quesos frescos, pues digamos, ¿a qué horas? ¿Cierto? ¿Con qué plata, verdad? Entonces nosotros apoyamos este tema, pero además el empresario tiene que ocuparse de, listo, ya tiene un registro sanitario, tiene que tener el cumplimiento normativo, la vigilancia y el control, pues obviamente de su planta, que es día a día, ¿no es cierto? La calidad en una empresa de alimentos es todos los días, en cada momento. Y además el código de barras, y además, digamos, cumplir con todos los demás temas de la formalidad. Digamos, la formalidad en el sector de alimentos no termina con inscribirse en la Cámara de Comercio, sino que son muchas las variables que un empresario tiene que solucionar. Y además de esto, pues es importante que no descuide todos estos temas de información y de colaboración en la red de valor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después de hacer tanto esfuerzo, tiene que efectivamente llegar al mercado, tiene que efectivamente vender su producto, generar riqueza, pagar sus empleados, ¿no es cierto? Pagar los impuestos y generar la riqueza, que es la razón de ser de hacer empresa, y por supuesto entregar los productos al comercio, porque es, digamos, el core business, pues al que él está, digamos, obedeciendo. Entonces, en ese sentido, pienso que el manejo de la trazabilidad es importante, pero que también requiere una inversión importante porque, digamos, tiene unos costos, porque tiene que, digamos, haber una organización tanto hacia adelante como hacia atrás en términos de la cadena de valor. Entonces, es un proceso que en la medida en que lo avancemos lo más rápidamente posible, pues obviamente también vamos a poder llevar a unos escenarios de competitividad mejor calidad de vida, pues en términos generales. Muchísimas gracias, Elianet. Yo creo y quiero resaltar algo de lo que acabas de decir, y es: cada día tenemos consumidores más informados, ¿sí? Cada día tenemos consumidores más conectados, que con solo un clic ya tienen información detallada del producto. En Europa, los consumidores están siendo más conscientes de las cosechas sostenibles, de que sean amigables con el medio ambiente. Yo estoy seguro que aquí en Colombia muy pronto nosotros como consumidores vamos a ser un poco más exigentes con todos estos temas ambientales. Entonces, es importante empezar a desarrollar esas capacidades desde ya en el sector agrícola, para que no vaya a empezar realmente el consumidor a exigirlo y que nosotros no estemos preparados para poder dar esa visibilidad. Hay cadenas productivas aquí en Colombia que ya lo han implementado de una forma espectacular. En Europa toman un café, le toman una lectura, un código de barras, y le cuenta la historia. Le cuenta la historia de dónde viene de Quindío, le cuenta la región, y al final eso es un valor agregado que le estamos generando a nuestros productos y a nuestra marca Colombia. Entonces yo creo que estos procesos de implementación de trazabilidad, no solamente para la exportación, sino para el consumo interno, va a ser muy importante y relevante. Nosotros seguramente vamos a hacer de nuevo con consumidores
cada vez más conectados y más informados, y no solamente en productos como hoy día los electrónicos, los vehículos. Seguramente todas estas prácticas las vamos a empezar a llevar a nuevos mercados como es el agrícola. Des en cuenta, ¿cuántos de nosotros nos imaginábamos, y esto hago una reflexión, cuántos de nosotros nos imaginábamos hace 2 años que hoy íbamos a poder hacer mercados de plaza de forma virtual? Esto es un cambio disruptivo. Entonces, ¿cómo nosotros en verdad empezamos a cambiar estos contextos y empezamos a ayudarle a desarrollar esas nuevas capacidades a toda la cadena para poder tener esa trazabilidad y esa visibilidad que al final el consumidor nos va a exigir? ¿Listo? Muchísimas gracias, Elianet. Entonces, ahora, Jorge, te dejo a ti para que nos ayudes con tu concepto al respecto de trazabilidad y que nos cuentes un poquito lo que estamos haciendo desde la RAPE Región Central al respecto. Bueno, cuando hablamos de sistema de trazabilidad y la mejora que proporciona a la actividad, se me vienen a mí, digamos, como 3 palabras a la cabeza. Lo primero es que hay que mirar esto como un negocio. Si yo tengo claro la producción agrícola como un negocio, si yo tengo claro qué es lo que tengo que vender, qué insumos debo dar, y si mi comprador o las personas que me van a comprar tienen claro cómo lo estoy haciendo, evidentemente voy a tener incidencia en el precio de mi negocio. Voy a ofrecer un producto que cumple expectativas, que cumple calidades. No sucede lo que pasa ahora con alguna frecuencia, y es que mi producto llega como de primera, pero me lo terminan pagando de tercera porque no logré cumplir lo que tenía establecido. Si una gran superficie o un almacén conoce cómo lo estoy haciendo y con qué insumos le voy a entregar lo que le va a llegar, tendría yo mucha mayor confianza en generar mi producto, y repito, tendría yo incidencia en el precio del producto. Ya no necesitaría intermediarios, ni debería quedarme esperando a ver a quién me viene a comprar en mi finca, sino que hago parte del negocio, miro el precio del producto y produzco para ese mercado. Ahí, digamos, ya estamos viendo el sector agro como un negocio, como una actividad productiva, como una cosa que todavía no se ve en el campo, que es como un proyecto de vida para que los jóvenes se queden allá. Si esto es un negocio y genera rentabilidad, muy probablemente pues la gente se queda negociando y trabajando por ese negocio. Si yo conozco cómo hacen los procesos las personas que me están ofreciendo productos y necesito hacer alguna mejora, pues puedo pedirles que mejoren sus procedimientos. Si visibilizo cómo lo hacen y si me dicen cómo lo están haciendo, pues yo puedo sugerir que hagan cambios para comprar, y entonces uno ya puede empezar a planear sus cadenas productivas, puede empezar a gestionar sus proveedores y a tener garantía de lo que le van a producir, pues va a llegar con todas las calidades que yo necesito, y por lo tanto, digamos, el precio y lo que voy a pagar por ahí, por eso se vuelve irrelevante. Entonces, digamos que la palabra negocio y confianza se vuelven 2 cosas fundamentales al tener sistemas de trazabilidad, al que tanto productores como comercializadores o compradores conozcan cómo se produce y qué es lo que se está ofreciendo en el mercado. Entonces, el sistema de trazabilidad garantiza eso. Yo puedo tener disminución en pérdidas porque sé que lo van a transportar bien, que no voy a tener ninguna merma por manejo o por embalaje, que voy a tener calidades esperadas y que puedo ofrecer a mis otros compradores, si son grandes superficies, por ejemplo, a mis consumidores, productos de la calidad que estoy ofreciendo. Entonces, eso se me viene a la cabeza cuando hablamos de sistemas de trazabilidad. Y estamos buscando que en la región central empecemos a tener actividades que tengan trazabilidad, que nosotros conozcamos. No sé si ustedes conocen la forma, como, me imagino que sí, como se negocia en Corabastos. Hay personas que traen su vehículo cargado y esperan en la puerta a ver si el precio sube o baja. Pues están, digamos, al azar a ver si logran tener una buena o mala rentabilidad, porque no ven esto como el negocio desde el principio planeado y rentable, sino lo ven como una oportunidad, como, digamos, una incertidumbre. Si estoy de buenas, me dan buen precio; si estoy de malas, pierdo toda la plata del mundo. Entonces, este sistema de trazabilidad nos garantizan que la cadena de abastecimiento en general sea transparente y sea, repito, un negocio donde el precio no va a estar repartido en tantas personas, sino que podemos tener un acercamiento entre los productores primarios y los grandes consumidores. Con la lógica estamos trabajando pues todos esos temas. Nosotros también tenemos el convenio para ofrecer GLN y códigos de barras. Estamos desarrollando en este momento un par de ejercicios para poder hacer capacitación en trazabilidad en algunas actividades productivas. Seguramente en Boyacá y en todos nuestros asociados haremos y vamos a solicitar poder empezar a cambiar la cultura
propender por el uso de la tecnología y el uso de la información en los productores para que ellos se metan en el negocio, para que sepan que el precio depende de lo que ellos hacen y sepan que si hacen unos buenos insumos y logran, y digamos, dar las dosis necesarias y dosificar sus nutrientes y tener un producto de determinadas características físicas y de determinada inocuidad, pues van a tener una posibilidad de venta mucho mayor. Si logramos que todos, tanto los productores como consumidores, conozcan las características de los productos, muy probablemente no vamos a tener esas brechas y esas diferencias de precio de mercado en el que en este momento el productor es el que normalmente termina perdiendo, porque pues no le reconocen lo que produce, o no tiene, digamos, el cliente que reconoce que la producción que se dio, digamos, tiene todas las calidades y todas las características que debe tener para su actividad. Entonces, trazabilidad para mí es eso, es el negocio donde el precio se vuelve la discusión final después de conocer todas las oportunidades y todas las explicaciones que yo debo cumplir o lo que yo debo comprar para que podamos tener una actividad productiva para todos. Jorge, muchas gracias. Elianet, ¿quieres hacer una intervención? Bueno, yo creo que no puedo perder como la oportunidad estamos con ADER y con RAPE, de decirle a Ricardo y a Jorge, nosotros en el departamento queremos trabajar trazabilidad, pero nos hace falta una parte de recursos. Eso tiene un costo, podemos pedirle rebaja lógica, ¿cierto? Pero también me parece interesante que pudiéramos hacer una alianza. Digamos, si nosotros somos como territorio de sabores, queremos avanzar el tema de trazabilidad, a mí con dificultad me alcanza para una empresa, digamos, ¿sí? Y de verdad, en este sentido, si nosotros no damos como los primeros pasos, pues entonces, ¿a quién estamos esperando, verdad? Tú lo decías, Jorge, pues es responsabilidad nuestra como entidades estatales trabajar en estos procesos. Entonces, yo quiero aquí dejar como sobre la mesa que si quieren hacer un piloto, lo podemos hacer con Boyacá Territorio de Sabores. Estamos en la disponibilidad de facilitar, de colaborar, de contribuir al ejercicio. Los empresarios del departamento pues han venido también trabajando en diferentes escenarios, ¿no es cierto?, resolviendo un montón de temas y sé que tenemos algunos empresarios con los que podemos trabajar en este ejercicio. Así que lo dejo, digamos, planteado sobre la mesa para que podamos después de pronto analizarlo un poquito con más calma y pues digamos es una cordial invitación. Claro que sí. Excelente propuesta, Elianet. Yo creo que aquí hay unos actores muy, muy importantes que tenemos que juntar en esta mesa de trabajo. Como bien lo dijiste hace un rato, Ministerio MINTIC, el Ministerio de Agricultura, con quien también tenemos esta cercanía. Aquí hay una iniciativa de Colombia Productiva o Compra lo Nuestro, que también se debería sumar a esta iniciativa, porque al final de nuevo lo que tenemos es que sumar estos esfuerzos para maximizar los beneficios y que se noten estas victorias tempranas en este tipo de proyectos. Entonces, muy seguramente, Elianet, organizaremos una reunión en conjunto para definir cómo lo trabajamos con los recursos de todo. Lógica también en este tipo de escenarios pone recursos porque nosotros estamos desarrollando, por ejemplo, con la RAPE, con recursos nuestros, algunas iniciativas y tenemos también cómo hacerlos. Entonces, muchas gracias, Elianet, por tu invitación y totalmente de acuerdo. Y respecto a los comentarios, al comentario de Jorge, me parece espectacular lo que dice, es cómo la trazabilidad lo que hace es generar mayor valor al negocio y ayuda y acerca un poco más al negocio, a los diferentes actores. Entonces, me parece muy, muy interesante este planteamiento. Y finalmente, para la última pregunta, y tomo un poco las palabras que Elianet dijo hace un momento, quiero cerrar con esta pregunta para que hablamos un poco el panel a la discusión, o si tienen preguntas nuestros invitados, es en cuanto a la colaboración. Nosotros siempre Lógica habla de la colaboración produce resultados, ¿sí? Y tú lo explicaste ahorita, Elianet, ¿cómo aplicaría la colaboración
en el pilar de agrologística. ¿Cuál es el valor? Si ustedes conocen casos de aplicaciones de colaboración que nos pudieran contar para saber cómo implementar estas buenas prácticas en el sector de agrologística. Entonces, si quieres, Ricardo, te doy la palabra para que nos ayudes con este tema de colaboración. Bueno, yo voy a traer a colación un caso que tuvimos hace más o menos un año, que me parece pues como un buen ejemplo. Hicimos un proyecto con ART en el Catatumbo, bueno, en varias zonas PED. Hicimos un barrio de todo lo que ya existía en territorio como bienes públicos y hablábamos de centros de acopio y de algunos equipos y la sorpresa fue gigante, o sea, una barbaridad de equipos subutilizados, guardados, donde ya pues la misma maleza los estaba tumbando. Entonces pues creo que ese tema de buscar lo que ya hay, ponerlos a punto, no sé los recursos si son, pero ponerlos otra vez a punto y hacer unos pequeños nodos regionales donde eso pues obviamente nos indique hacia dónde estarían ubicados estratégicamente, pues yo creo que sería una estrategia fundamental en el tema colaborativo a nivel de pequeñas organizaciones y para no redundar, muy bien ya lo habíamos mencionado, en nuevas inversiones sobre algo que ya se hizo. Otra cosa pues que de pronto traía a colación es que ahorita se viene la ley 2046, que es la ley de compras públicas locales, nuevecita, y esto indica que todos los proveedores del Estado de alimentos van a tener que comprar a productores locales el 30% del valor de ese contrato. Entonces se viene un boom. Esperamos que eso quede lo mejor ejecutado posible, pero obviamente esto va a acarrear un tema muy fuerte a nivel del desarrollo de la cadena de valor, porque esos pequeños productores pues, van a tener que tener todas las facilidades para poder entregarle al sinnúmero de proveedores del Estado, que me parece pues, que es clave. Vamos a seguir teniendo estos actores en territorio que ya hablamos al principio, estos intermediarios van a seguir teniendo un rol fundamental, pero también viéndolo desde otro lado y siendo muy estrictos con la pregunta, hay unas estrategias fundamentales. O sea, ese tema de conocer la demanda de parte de nuestros aliados, yo creo que es lo que se viene, el uso de las tecnologías para poder compartir información. Tenemos las crisis típicas de cuando hay sobreoferta, ¿sí? Se viene todo un producto, se vienen varios productos al mismo tiempo y pues casos de éxito. Yo no sé si para mencionar nombres, pero por ejemplo Fruana con sus algoritmos viene desarrollando un tema donde ya tienen claro qué es lo que necesitan comprar y ese que necesita comprar se traslada inmediatamente al productor. El productor sabe que no necesita el año entrante sembrar más porque con lo que tiene de pronto ya el negocio o su aliado está dando abasto. Hace poco el viceministro de Desarrollo Rural dijo ante medios, oiga, por favor no sembremos más arroz, ya no, el año entrante ya tenemos lo que hay y todo lo que se siembre nuevo va a generar un desplome de precios. O sea, me parece que son alertas fundamentales basados en históricos, basados en un buen forecast para eso. Entonces, pues me parece una primera estrategia. Lo segundo, también que tiene que ver mucho, pero ya a un nivel más desarrollado de la cadena de valor, y es a nivel colaborativo, pues información de costos. Obviamente el aliado cómo logra sentarse con esos productores y afinar sus costos para que los dos puedan tener mejores beneficios. Eso pues existe, pero eso requiere tiempo, pero pues en algún momento se puede llegar. Ya hablamos de los activos compartidos, total, eso también ayuda con los costos de la transacción. Y pues cierro con esto que me parece fundamental, es que hoy en día las empresas que sobreviven es por un tema de competencia cadena a cadena y no entre empresas. Entonces, el que tenga la mejor cadena de distribución, el que tenga sus mejores procesos logísticos afinados, son los que sobreviven. Ya la crisis del COVID, solo los que tuvieron la capacidad de ajustarse rápidamente, que fueran ágiles, son los que hoy todavía existen. Entonces, pues, Giovanni, con eso cierro mi intervención. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante todo lo que hablaste de análisis de información, históricos, forecast. Y esto realmente no es nuevo. Esto ya otras cadenas productivas lo hacen. Hoy la industria lo hace. Hoy se sientan y hay un forecast colaborativo. Ahí usted qué tiene, qué es lo que realmente está necesitando para que yo haga mi planeación de producción. Entonces, llevar estas buenas prácticas a estas implementaciones en el sector agrícola sería muy importante.
también todo lo que tiene que ver con la gestión de activos compartidos es una buena práctica que se ha venido desarrollando. Nosotros en Lógica hemos trabajado muy fuertemente en este tema. Hoy día estamos trabajando en consolidación y compensación de carga, es unir uno o varios actores en un solo camión para que no paguen dos fletes, sino paguen el flete compartido, o si un vehículo viene desocupado hacia cualquier región, pues no se venga desocupado, porque no trae los productos de la agroindustria y los entra a las ciudades, ¿sí? Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que son bien relevantes en todo lo que tiene que ver en los procesos de colaboración. Jorge, te doy la palabra. Pues yo aquí con la colaboración tengo un problema otra vez de cultura. Es que nuestros productores tienen unos problemas muy complicadísimos que tenemos que ayudar a solucionarlos. Nuestros productores se agrupan, se asocian para buscar préstamo, para ayudar a asistencia técnica, pero cuando ya se trata de comercializar, pues no se agrupan, no hacen fuerza de venta, digamos, no hacen... Es un tema de cultura que tenemos que cambiar. Porque pues bien lo dice el dicho, divide y vencerá. Si uno no viene con un frente común, pues muy probablemente no va a tener los mejores resultados. Entonces, hay que meterle en la cabeza a las personas, a nosotros también, el tema de colaboración. Lo decía Elianet, pues Boyacá para mí evidentemente es lo mismo que la RAPE, pues es que ustedes son dueños de nosotros, hacemos parte de la misma cosa, entonces la colaboración para nosotros es fundamental. Además, es por defecto. Si hablamos aquí de un proyecto agrícola, pues para nosotros la Boyacá está incluido por defecto. Sí, aquí el tema de colaboración es fundamental. Y así con todos los actores que tenemos, todos los actores públicos que tenemos en el sector agro, la agencia, el Ministerio de Agricultura, en este caso el Ministerio de Transporte, en este caso Lógica, pues estamos desarrollando proyectos que tienen que ser muy transversales, muy colaborativos, porque todo este negocio es muy transversal y se entrelaza. Entonces, ese tema que estamos trabajando con Lógica de ofrecer códigos de barras, de empezar a generar capacidades en temas de trazabilidad, de mirar las capacidades de producción, pues tiene que ver evidentemente con el departamento, tiene que ver con el Ministerio. El Ministerio de Transporte nos va a facilitar sus herramientas tecnológicas para empezar a hacer control de flujos de producto. Todo ese tema de colaboración, básicamente lo que va en el caso nuestro, es a hacer sinergia de inversiones y a que los pocos recursos que tenemos entre todos se vuelvan mucho más efectivos. Y como bien lo decías, Joan, hace poquito, pues no dupliquemos lo que ya se ha hecho. Si conocemos cómo estamos trabajando, si conocemos en qué van los avances, las diferentes entidades y estamentos, uno puede aportar e ir construyendo con sus nuevos recursos y no duplicar trabajo ni repetir lo que ya se venía haciendo. Pero te repito que culturalmente tenemos a veces, digamos, unas en las que no nos es fácil reunirnos, no nos es fácil cooperarnos y colaborarnos. Entonces, otra vez aquí en el tema de colaboración nos toca empezar a trabajar desde la mente, desde la cultura, para que logremos generar ese tipo de sinergias y que nuestras presupuestos, que son, repito, escasos, pues se puedan utilizar de la mejor forma y sean lo más eficiente posible allá en los territorios que son la razón de ser de la región central, en principio. Muchísimas gracias, Jorge. Definitivamente el cambio cultural, pero quiero aclarar que esto no es solamente del sector agrícola, ¿no? Oh, claro. Estos procesos de cambio cultural y generación de confianza y relacionamiento realmente cohesionado entre actores se da en muchas industrias. Entonces, y ya los hemos venido superando. Yo creo que es bien importante trabajar esto y nosotros hemos venido aprendiendo que la confianza se desarrolla inicialmente uno a uno y luego se va creciendo entre redes, porque claro, cuando uno dice vamos a hacer una iniciativa colaborativa entre muchos actores, pues dice, oiga, ¿quién es usted? ¿Por qué le voy a compartir información? ¿Pongo en riesgo mi negocio? ¿No lo pongo? Entonces, claro, esa generación de confianza, y es una lección que nosotros hemos venido aprendiendo durante el tiempo, es iniciemos con relaciones 1 a 1, 2 a 1, para generar esa mini red de colaboración y se va ampliando de tal forma que al final terminamos con una red completamente integrada y colaborativa y todos alineados hacia el mismo objetivo. Ese es como uno de los aprendizajes que nosotros hemos tenido al respecto. Elianet, te doy la palabra.
Bueno, pues yo quiero como en este tema de cultura, con lo que hablas, Jorge, me haces acordar, yo trabajé hace, pues sí, como 20 años largos en Macro, cuando llegó Macro de Colombia a Colombia. Recordemos que Macro es una cadena holandesa, y cuando llegó Macro aquí, pues era fue una cosa como disruptiva, ¿no? Fue como un cambio, como que es esto de los Macromel, cómo es esta gran superficie, estos horarios de atención, digamos, el mercado al mayoreo y demás. Y nos contaban, ¿no? Imagínense que en las tiendas de Macro en Holanda, entonces los mismos proveedores entran a la tienda y surten el producto. Y todos decíamos, uy, pues como sea. No, entonces es un tema cultural, como decir, imagínate tú, nosotros aquí dejando que los proveedores entren a la tienda a surtir ellos mismos. Un tema cultural, porque eso realmente hoy ya ha avanzado muchísimo y eso ya está, digamos, como dentro de las cosas que se supone están aprendidas en varios países. Y nosotros realmente pues estamos todavía en esa dinámica de colaborar entre clientes y proveedores y efectivamente la cultura, la confianza, la transparencia y el por qué y el para qué, ¿no es cierto? Porque si lo manejamos todos de esa forma, pues vendemos más rápido, vendemos más fácil, de mejor calidad, gana el cliente, ganamos todos. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí es importante pues avanzar. También creo que nuestros empresarios poco a poco lo hacen. Digamos, yo veía en estos días, en términos de pandemia, yo veía que lo que les comentaba, se unen empresarios. Inicialmente no se unen empresarios que son competencia, pero sí se unen empresarios con productos complementarios, ¿cierto? Y entonces entregan los productos y los proveen a un mismo consumidor, que tú dices, nosotros tenemos en Boyacá Territorio de Sabores, tenemos un canal de YouTube que los invito por favor a todos a que nos sigan y se suscriban, y dentro de las cosas que comunicamos en el canal de YouTube, además de los protocolos de bioseguridad, que el INVIMA, que todas estas cosas, para apoyar la compra local tenemos una estrategia que se llama Cocinando con Boyacá Territorio de Sabores. Y más o menos cada 15 días sacamos un video en el que tenemos una chef, talento boyacense, muy pila, que hace unas preparaciones y utiliza los productos de empresas que han participado con Boyacá Territorio de Sabores. Y en un momento decíamos, pero pues como es un tema que digamos se transmite por un canal de YouTube, ella no hace una preparación gigante, así que necesita un yogur, un queso, ¿cierto? No necesita unos volúmenes. Sin embargo, los empresarios han encontrado la manera de entregar de un queso, ¿cierto? De un jamón ahumado, una mermelada, ¿cierto? Entonces, es importante y lo hacen entre productos complementarios, porque pienso que un poco así se va creciendo la confianza, ¿no es cierto? Sí tenemos que lograr que efectivamente se haga en productos, digamos, similares, porque como tú decías, no se compite entre empresas, sino se compite entre redes de valor. Los que logren hacer como mancha, digamos, como gavilla, no lo sé, hacer alianza, ¿cierto? Y poder en ese sentido de grupo, de colectividad, gestionar, pues digamos que en ese sentido va a ser mucho mejor. Entonces yo creo que ahí, digamos, de observar y de ayudar a nutrir esos ejercicios, pues es importante los ejercicios de colaboración. También digamos, porque, bueno, quiero en ese sentido también mencionar, y casi que volvemos al punto inicial del foro, y es con la ley que tú mencionas, Ricardo, para el tema de compras públicas, ¿no es cierto? La 2046, nosotros hemos venido haciendo unas estrategias de articulación y apoyo con el plan alimentario escolar, por ejemplo. Entonces, Boyacá Territorio de Sabores tiene unas empresas que necesitan vender y el plan alimentario escolar pues necesita proveerse de productos, ¿no es cierto? En el plano un poco de lo procesado, que no es lo gigante, no, digamos, no son lo que hacen, no es el mayor porcentaje, digamos, de la minuta que se organiza para los niños, más o menos el tema ha fluido, ¿no es cierto? Pero cuando hemos hablado de producto fresco ha sido muy difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que Boyacá tenga complicación en abastecer productos del sector primario a su plan alimentario escolar? Entonces, ahí, digamos, a veces algunos productos se dificultan, la carne, los huevos, algunos frutales, ¿no es cierto?
porque de pronto los compromisos ya están, porque de pronto, digamos, los cultivadores ya tienen unos compromisos comerciales a veces, pero en ese sentido también se ha aprendido y se ha recorrido un camino súper importante, eso también debo decirlo, por lo menos en el departamento de Boyacá, hay ya, digamos, por regiones varios operadores que entienden también la lógica, ¿no es cierto?, de cómo y que no se depende, pues, digamos, de uno solo, sino que hay varias posibilidades de poder abastecer y trabajar. Sigue siendo una promesa importante el tema de decir, uy, vamos a abastecer a esta compra, digamos, institucional, sigue siendo, digamos, y seguirá siendo pues muy atractivo por los volúmenes que maneja, pero digamos la labor que tenemos que hacer para lograr esa proveeduría es súper importante, porque además es una proveeduría crítica en términos de que va dirigida a poblaciones que son poblaciones que hay que tener con mucho cuidado, por ejemplo, los niños, ¿no es cierto? Los temas de calidad son, digamos, no negociables, tiene que sí o sí tener unas calidades específicas y también los temas de volumen y oportunidad. Entonces, creo que ahí son, digamos, facilidades que se van dando las que nosotros sí o sí tenemos que concurrir con colaboración para poder llegar, digamos, a feliz término en un ejercicio de estos que creo que se ha venido, pues obviamente, digamos, socializando suficientemente y que tiene que salirnos de la mejor manera. Elianet, muchísimas gracias por tu intervención. Te cuento que mientras hablabas, ya me suscribí al canal de YouTube y hay unas recetas espectaculares. Por ejemplo, lasaña de plátano, flautas mexicanas, se ven deliciosísimas. Entonces, los invito realmente a que los sigan porque se ven que son platos de nuevo desarrollados con la industria de Boyacá y se ven muy interesantes. De los proyectos... Tenemos también algunas recetas a base de papa, algunos temas, digamos, no todo es comida típica boyacense, ¿no? Porque la idea es que pues obviamente haya flexibilidad y diversidad en esto, pero pues como hemos tenido algunos temas difíciles con la venta de con algunos productos que se han sobreestoqueado, entonces también hay un poquito tratar de demostrar formas distintas y novedosas de decir, vea, consumamos la papa no de la manera tradicional, hagámoslo también de estas otras formas y entendamos el valor que todo esto tiene. Espectacular, sí, veo unas mini pizzas también, entonces los invito de nuevo a que se suscriban y den cuenta cómo realmente creo que esto es una adaptación y esto es un crecimiento que nos ha dado este año, es cómo virtualizamos todo el conocimiento a través de estas herramientas que ya estaban disponibles, pero que este sector específicamente no las había apropiado. Yo creo que es una oportunidad muy interesante, pues por ejemplo lo que están haciendo los campesinos youtubers y todo esto de nuevo es la apropiación de las tecnologías a favor de nuestro sector. Me parece muy interesante. Vamos a ver qué nos inventamos esta semana para cocinar. Respecto a los casos que tú nos contaste, por ejemplo, de macro, del abastecimiento, aquí en Colombia hay casos espectaculares. Una cadena de hamburguesas, no le hacen el abastecimiento, uno, en la noche y dos, el señor del camión tiene llaves para poder entrar a la bodega, hace el abastecimiento sin que esté nadie. Y esto se llama confianza, ¿sí? Esto se llama relaciones de confianza. ¿Quién gana? ¿Gana la cadena de hamburguesas? Sí, porque no tiene que tener una persona que esté esperando a que llegue el camión. Gana la ciudad porque no está generando esos trancones de los vehículos para hacer este abastecimiento. Gana el transportador, sí, porque ya no tiene que de nuevo esperar a hacer horas para que lo atiendan, sino va en su ruta de una forma mucho más óptima. Entonces, en cuenta que todas estas iniciativas colaborativas lo que generan es beneficio tanto en rentabilidad para las empresas, disminución de costos, pero también es una mejora para la sociedad, ¿sí? Hoy día tenemos dos de las botelleras más grandes en Colombia que están empezando a trabajar
transporte colaborativo. Uno diría, uy, ¿cómo así estos dos señores se unieron? Sí, entendieron que realmente la competencia no está en la distribución y en la logística, la competencia se da en otros ámbitos del negocio. Entonces, aquí la logística finalmente lo que se convierte es en un vehículo para poder llegar a nuestros consumidores de la forma mucho más costo eficiente. Y yo creo que hay muy buenas prácticas que podemos empezar a implementar en nuestro sector. Con esa pregunta yo quería cerrar y yo creo y les agradezco de nuevo, Elianet, Jorge, Ricardo. Este ha sido un conversatorio que a mí, por ejemplo, me ha enriquecido mucho, me ha gustado mucho. Hablamos de varios temas, hablamos de los retos, de las oportunidades, de los actores, hablamos de trazabilidad, hablamos de colaboración. Entonces, les quiero agradecer de nuevo a todos ustedes por compartir por darnos el espacio y poder compartir a nosotros y a todos nuestros invitados todas estas acciones y visiones que tienen ustedes desde cada una de las entidades que representan. Ya para cerrar, me gustaría abrir si existen preguntas de las personas que están como invitadas al panel, si tienen alguna pregunta específica para cada uno de nuestros panelistas o si hay una pregunta general, pueden levantar la mano, nosotros les vamos el espacio o pueden dejarla en el chat para poderla hacer. Hace un rato teníamos una mano levantada, Víctor o Paola me confirma quién eran. Corpo Agroredes tenía la mano levantada desde el comienzo, entonces si quieres te damos el espacio para que puedas hacer la pregunta o la intervención que querían hacer desde Corpo Agroredes. Sí, muy buenos días para todos, me están escuchando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Tema muy interesante el que se está tratando el día de hoy por lógica. El tema de la producción agropecuaria, mirándola ya en los potreros, en los territorios, es algo complejo, debido precisamente a todo lo que han esbozado, temas de conectividad. Pero esa es una cosa, lo que hemos encontrado en todos estos días de recorrido que hemos hecho por varios municipios del Meta y de Cundinamarca, principalmente que hay que articularnos todos. No solamente es responsabilidad de la institucionalidad, sino de la sociedad civil. El tema de la participación ciudadana en el diseño y planificación de los territorios en temas agroalimentarios es fundamental. Sí, porque es que a veces la gente está esperando saber qué le llega al gobierno, qué ayudas hay del ministerio, de la gobernación o del mismo municipio, con todas las limitaciones presupuestales que hay en estos momentos por temas de pandemia. Considero que en estos momentos es bueno articular todo lo que han dicho de la articulación interinstitucional, pero también planificando de los productores, de las juntas de acción comunal, de los consejeros territoriales municipales, de los comités de seguridad alimentaria y nutricional. Así podemos crear una cultura de una buena producción y productividad en nuestros territorios. Entonces yo considero que debemos partir de un principio básico y es trabajar todos unidos en el rediseño y en todo lo que es la planificación territorial agropecuaria sostenible. Muchas gracias. A ti muchas gracias. No sé si tengan algún comentario al respecto. Por Elianet, dale. Bueno, a mí me parece de mayor valor lo que nos comenta el Corpo Agroredes, porque realmente sí es un momento, no ahora, siempre, realmente ha sido importante poder trabajar de manera conjunta y construir las estrategias de manera conjunta. Digamos, yo comentaba un poco, nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Empresarial, que digamos, Boyacá Territorio de Sabores pertenece a esa línea Secretaría de Desarrollo Empresarial en la Gobernación, creemos mucho en el desarrollo local, yo lo comentaba en algún momento, precisamente por esos ejercicios de gobernanza. La gobernanza entendida como el diálogo, no como el gobierno, sino la gobernanza, ¿cierto? El diálogo entre la comunidad, ¿no es cierto? Y la construcción participativa por objetivos colectivos. Entonces me parece muy importante esa observación que nos hacen porque siento que de ahí viene
pues como la fuente de muchísimas soluciones. Realmente vienen desde el trabajo hombro a hombro con los productores, con los empresarios, con la comunidad y de la construcción participativa de las soluciones. Entonces, inclusive hasta de la definición de los presupuestos tendría que ser, ¿no es cierto? Pero yo me parece que es, digamos, como del mayor valor poder trabajar siempre de manera articulada y de manera conjunta con la comunidad. Eso creo que nos hace Elianet, muchísimas gracias por tu intervención. Y totalmente alineado con tus comentarios. Ya te volvemos a escuchar. Te cortaste un momento. Al final. Aló. Te escuchamos, Elianet. Sí, no, era eso lo que quería comentar. Qué pena que entró un momento una llamada, pero eso era lo que quería comentar. Ok, no, muchísimas gracias, totalmente alineados y totalmente alineados con el comentario de Corpo Agroredes. Aquí tiene que haber una articulación de nuevo, no solamente de las entidades estatales, sino participativas con la sociedad de una forma integral, de tal forma que esto se convierta en una responsabilidad de todos. Cuando hay una co-creación, yo creo que también asume una responsabilidad al respecto y es bien, bien importante esto. Bueno, no sé si tengamos alguna otra pregunta para los panelistas. Yo no veo más manos levantadas. Bueno, ya con esto les vamos a dar cierre pues a nuestro conversatorio de estrategias para la agrologística. De nuevo les agradecemos a todos ustedes por haber participado en el evento, a Elianet, a Jorge, a Ricardo, por compartir esta hora y media con nosotros de conocimiento y quedamos muy atentos a lo que requieran en el futuro. Seguramente vamos a organizar esta reunión que Elianet nos propuso, porque aquí lo que tenemos que hacer es sumar. Ya todos los vi con carita de tenemos que ponerle agenda. Entonces ahorita les mandamos un correíto para que nos organicemos y seguramente si hay actores que ustedes crean relevantes traer a esta reunión, de una vez los traemos. ¿Listo? Seguro Ministerio de Agricultura, con el cual vamos a tener un panel de buenas prácticas el próximo viernes, lo vamos a invitar. Hay unas personas de USAID que yo creo que también son importantes en este tipo de proyectos. Hay otras personas del Ministerio de Industria y Comercio que también están trabajando proyectos de agrologística y trazabilidad. Entonces vamos a sumar a todos estos actores para ver cómo nos articulamos entre todos, ¿vale? Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.